y poco conocido. Antes de comenzar nuestro estudio vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Antes de empezar voy a apagar el ventilador porque aquí lo mismo hay frío que después hay calor, pero ya hay fresco, ¿verdad? Sí, el aire está funcionando hoy, gracias a Dios. Ahora veo a Mercedes por ahí envuelta en una pashmina y todo. Yo se lo dije a mí, esto es contradictorio. Aquí cuando no hay calor hay frío, pero normal casi nunca estamos. Estábamos hablando de la desaparición del reino del norte, del reino de Israel. Por eso, antes de continuar con los 4 capítulos que nos quedan de Reyes, que ya después comienzan los profetas. Pero recuérdense lo que yo les dije a ustedes, que los profetas que después vamos a leer, Isaías, Jeremías, todos los profetas vivieron dentro del tiempo que estamos leyendo nosotros ahora. Ellos no fueron ajenos, no es que los profetas vivieron después. Durante estos 2 periodos de Reyes, todos los profetas mayores y menores, salvo algunos que vivieron en Babilonia, la mayoría de los profetas vivieron en la época de estos reyes y profetizaron lo que venía por el abandono de Israel de la ley. Por eso los profetas están seguidos del libro de Reyes. Pero terminando de hablar de Israel y también un poco, aunque vamos a ver después cómo fue la dispersión de Judá, pero como viene con el tema, sería la pregunta, ¿cuántos israelitas se fueron a la dispersión? Hay en una enciclopedia que estuve mirando, dice, concerniente a la población, en Crónicas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Recuérdense que Crónicas y Reyes están totalmente interrelacionados, por eso no hemos leído Crónicas. En Crónicas, capítulo 21, versículos 5 y 6, los números de los hombres de pelea, solamente. En ese momento eran de 1.100.000 en Israel y de 450.000 en Judá, sin contar la tribu de Leví ni la tribu de Benjamín, que no los contaron. Sigue diciendo, observando con las reglas generales que en ese caso se tomaron para contar, pudiéramos decir que estos números realmente representan entre 5,5 o 6 millones de personas. O sea que Israel había crecido, no fue una dispersión pequeña. Dice también, nota, sería bueno también calcular que la población bajo los dominios de un rey era como 4 veces el número de los hombres que podían pelear. Acuérdense que el censo lo hacían de la gente que podían solamente pelear. Por eso sí vemos que había 1.100.000 en Israel y 450.000 en Judá, sin contar Benjamín y sin contar Leví. Estamos hablando que Israel era dado los parámetros de Israel, el Israel que se dispersó tiene más o menos la misma cantidad que Israel hoy. Israel hoy tiene 6 millones de habitantes, contando judíos y árabes israelitas. O sea que más o menos el tamaño de la población de Israel era lo que fue disperso. O sea que tenemos que tener claro que esto es una cosa monumental. 6 millones de israelitas se trasladaron desde Palestina hasta Babilonia, hasta donde se lo llevó Ahora viene la gran pregunta, ¿cuántos retornaron? Vemos que ¿cuántos salieron? 6 millones. En el libro de Esdras, que lo vamos a ver, en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, 64-65, se lee así. Estos son los hijos de la provincia que fueron tomados en cautividad. El número completo del total de la congregación es de 42.360, más sus sirvientes y mujeres, de quienes se cuentan 7.337, y la cantidad de 200 de hombres y mujeres que cantan. O sea, de la combinación del número de cautivos, resulta que 49.897 personas. O sea, el 8%, 8 de cada 10 fueron dispersados. El resto, cerca de 6 millones, siguen estando perdidos. O sea que, perdidos como dijimos, o sea que de los que, ¿cuántos regresan? 49.897. Aquí se cumple lo que dice el Señor, muchos son los llamados,
y pocos los escogidos. El Señor nunca trabaja con multitudes. Hay cerca, entre los que nacieron en la cautividad, hay cerca de 6 millones que no volvieron a regresar a la tierra de Israel, que aquí dicen perdidos, pero nosotros sabemos que no están perdidos. Nosotros explicamos la semana pasada qué fue lo que pasó, que no tenían qué cosa, la promesa, no tenían la promesa, y como no tenían la promesa, se unieron con mujeres babilonias, con hombres babilonios, hicieron sus negocios en Babilonia, y cuando llegó la orden de Ciro de que podían regresar, la mayoría dijo, ¿para qué vamos a regresar? Si eso es un montón de piedras viejas, mira qué cómodo estamos aquí nosotros en Babilonia, y lo bien esta ciudad tan grande, ¿para qué vamos a regresar a ese pueblo que no hay absolutamente nada? Y se quedaron muy tranquilos. ¿Por qué se perdieron? Porque se volvieron babilonios. A la larga se volvieron Babilonia. Pasa como con los hijos de nosotros aquí, los nietos de nosotros aquí, que a la larga se van a volver estadounidenses por la presión, por lo que los rodea. Pero aquí estamos hablando más que una mera dispersión de inmigración. Aquí estamos hablando del pueblo escogido por Dios. La semana pasada hablamos, espero que casi todos ustedes vinieron la semana pasada, hablamos amplio del capítulo 17 de Reyes, que por qué se perdieron. Y el punto era que Israel se separó de la tribu que tenía, ¿qué cosa? La promesa, y perdieron la promesa de Dios. A perder la promesa de Dios, se volvieron un pueblo como cualquier pueblo. Eso pasa como los bautizados. Si los bautizados dejamos de ser fiel a nuestro bautismo, ¿en qué nos convertimos? En paganos bautizados. ¿Quién diferencia de esos bautizados que andan por la calle viviendo como les da la gana y haciendo lo que les da la gana? ¿Quién los diferencia de un pagano? Absolutamente nadie. Eso fue lo que pasó y sigue pasando hoy en día. Hay una evidencia fuerte bíblica que nos revela que el 99% de los elegidos del Señor fueron removidos de las tierras de Palestina en los tiempos ancestrales y que después se perdieron en la historia. Como hace la pregunta en esta enciclopedia que saqué, ¿cómo llegaron a perderse 6 millones de personas? Y dice, por ejemplo, en el libro de Esther, hay datos de esta gente donde están. En el libro de Esther, en este caso nos menciona la historia de un israelita, le llegaremos cuando lleguemos ahí, de la casa de Judá durante su cautiverio en la ciudad de Susa, alrededor de 300 millas al este de la ciudad de Babilonia. ¿Se recuerdan Esther, que fue coronada como reina de Persia en el año 480? O sea, un siglo entero después de la caída de Jerusalén. Un siglo después de la caída de Jerusalén, vemos que hay un grupo grande de israelitas viviendo en Babilonia, cerca de la ciudad de Susa. En el libro de Tobías, que ojalá podamos llegar algún día, tuvo inclusive lugar, a estos anteriores, dice, cuando él fue cautivo en los días de Salmanasar, el rey de los asirios, este hombre de fe de la tribu de Neftalí vivió en la ciudad de Nínive en el siglo VII a.C. Fue hecho cautivo en el 721 a.C., en la tercera conquista de los asirios sobre la casa de Israel. Y dice el libro de Tobías, la destrucción de Nínive está a la mano, lo cual ocurrió en el año 612. Vemos que en este libro nos miente otro grupo grande de israelitas viviendo en Nínive. Otra pista sobre estas tribus perdidas está a 500 millas al noreste de la ciudad de Susa, una de las regiones de Irak, donde hoy en día, si no lo han roto los talibanes, hay una roca gigantesca tallada y levantada a 1700 pies en lo alto del declive de una montaña, y hubo un inglés que fue comisionado por uno de los reyes de esa época, y en la roca está tallada Beshitún a nuestro Darío, recontando sus batallas con los sacas, entre comillas, un pueblo que ellos llaman los sacas. El rey Darío pone su pie izquierdo en el cuerpo de un líder rebelde, mientras otros 9 príncipes de los rebeldes que le seguían con las manos seguidas uno de otro y una cuerda atada a sus cuellos. Dice, el texto está repetido en 3 lenguajes, persa, suso, el de la ciudad de Susa, donde vivió la reina Esther, y babilónico. Comparando el persa y el babilónico del texto,
sabemos que esas tribus eran conocidas a los persas como Saca y a los babilónicos como Gimira. Las inscripciones están datadas cerca de 516, más de 2 siglos después que el reino del norte fuera dispersado en los asirios. ¿Quiénes son estos Saca? Estos Saca se cree que son los mismos israelitas que fueron dispersados de Israel. O sea que vemos que por varios libros vemos que los israelitas están dispersos, se quedaron 200 años, 100 años después de la dispersión, mucho después que Israel había reunido, vemos que hay grandes comunidades de estos israelitas. Y a la larga perdieron la identidad de Israel. Una cosa semejante, por ejemplo, pasa en Nueva York. Ustedes han oído que en Nueva York han cerrado una cantidad grande de iglesias. Eso cada rato suena a la noticia. Pero la gente no sabe que la mayoría de estas iglesias que han cerrado son iglesias étnicas. ¿Qué son iglesias étnicas? Que los grupos que llegaban a Nueva York de inmigrantes hacían su iglesia. Yo conocí la iglesia de la Virgen del Pilar. ¿De quién la hicieron? Eso sí lo saben. ¿Quién? Yo creo que hay gente que no tiene ni duda quién lo hizo. Algunos sí, pero otros no. La Virgen del Pilar, la iglesia de la Virgen del Pilar la hicieron los españoles. Una iglesia gigantesca. Pero da la coincidencia que esa iglesia del Pilar gigantesca, con un campanario inmenso, yo nunca la había abierta, estaba a 4 casas de la iglesia de San Miguel Arcángel, que era la parroquia del lugar. ¿Y qué pasó? Que cuando todos los españoles se dispersaron de ese lugar, porque los hijos, los nietos crecieron y se mudaron a otros lugares, dejaron de ir a esa iglesia porque fueron a sus respectivas iglesias. Entonces tú ves la iglesia de San Miguel Arcángel, que está en la calle Congress Street, en Brooklyn. La iglesia de San Miguel Arcángel, que es grandísima, y a 4 o 5 casas, otra iglesia gigante de la iglesia del Pilar vacía. Hay iglesias polacas, hay cantidad de grupos étnicos en Nueva York en el siglo XVIII y XIX hicieron sus iglesias. Cuando sus descendientes perdieron la identidad de su país, se metieron dentro de la población, esas iglesias se quedaron vacías. A mí me contaron, porque yo pregunté, la iglesia del Pilar solamente la abrían el 12 de octubre. Me imagino que mantener un edificio gigantesco para abrir una vez al año, a la larga habrán tenido que terminar vendiéndolo. Y a 5 cuadras o 6 cuadras de la parroquia, porque ni siquiera eran iglesias chiquitas. Eso es lo que pasó con Israel. Los que no tenían el pacto con Dios, no tenían la promesa de Dios, ni la unción de Dios para regresar a Israel. Por eso cuando se dio la orden, lo vamos a ver, muchos dijeron, que va, aquí estamos muy cómodos. ¿Qué había en Jerusalén? Nada, ruina, ni templo, ni muralla, ni nada. Dijeron, ¿qué vamos hoy para pasar trabajo? ¿Quiénes regresaron? La tribu de Leví. La tribu de Leví que tenía la promesa de estar presente cuando llegara el Señor. Esto nos dice una gran verdad. El Antiguo Testamento no es un libro de cuentos, ni un libro de novela, ni siquiera una colección de vidas de santos. Es un libro de la historia de un pueblo, del pueblo de Israel. Y lo bueno, y se ve la autenticidad del Antiguo Testamento y del Nuevo, es que mienta las miserias y las virtudes de un pueblo. Eso es lo que da más autenticidad, porque si esto es una historia inventada, ¿qué hubieran hecho los que lo escribieron? Poner cosas bellas de Israel, como nosotros nos inventamos las familias de nosotros en Cuba y en Nicaragua, en otros lugares que los demás no conocen, y todo el mundo tiene fincas y tiene cosas. Siempre nos inventamos, ¿por qué? Porque nadie conoce del lado de allá. Pero podían haber inventado un mejor papel de Israel y un mejor papel de los apóstoles. Sin embargo, vemos que los describen tal como son, con sus virtudes y sus misterios. Porque hay que ver que escribió Israel, escribió los libros, maltrató bien a Israel, no le pasó una por encima. Cuanta basura cometió Israel, lo relacionaron. ¿Por qué? Porque esta historia está escrita en forma de que no sirva para nuestra información, sino para nuestra formación. Y eso es lo importante. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. Y eso es bueno aprenderlo. Por eso la Biblia no es un libro de ¿qué? De información. La Biblia es un libro de ¿qué? Formación. Y eso es lo que pasa acá, es que la gente me escribe, ¿y dónde están los dinosaurios en la Biblia? Digo, a mí qué me importa dónde están los dinosaurios en la Biblia. O con quién se casó el hijo de Caín. A mí qué me importa con quién se casó el hijo de Caín. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro
de formación que trae un mensaje. En la historia de Caín lo que vale es el mensaje, no que si se casó o no se casó. A ti que te importa ese detalle, lo importante es el mensaje que nos, por ejemplo, que nos dice el libro de cómo el pecado se mete en una familia y la destruye. Por eso vemos que nuestro crecimiento espiritual y para nuestra formación espiritual, todos estos libros nos fueron legados. Porque como le he dicho montones de veces, y se lo seguiré diciendo y ustedes lo han visto por sus propios ojos, el hombre no ha cambiado. Tenemos tecnología, tenemos ropas diferentes, pero dentro seguimos reaccionando como los hombres de Israel. Exactamente igual. Por eso, haciendo un poco de historia antes de seguir ya los capítulos que nos quedan, el reino de Israel, formado por la secesión de las 10 tribus bajo el mandato de Jeroboam, ¿se acuerda? Que cubría la parte noreste completa del reino de David. Todo eso era el reino de David y que constituía la mayor parte del territorio de los hebreos. Lo hemos visto aquí. 1 millón y pico de Israel deportados. ¿Cuántos de Judá? 450,000. Vemos que la inmensa mayoría de Israel se separó de la promesa. Vemos que política y materialmente Israel era mucho más importante que Judá, que el reino de Judá. Bajo Jeroboam II, en el 782 a.C., se había recuperado de las incursiones de los asirios y de todos los impuestos que le puso Salmanasar. Y había recuperado, lo vimos cuando lo estudiamos, parte de los límites del territorio de Salomón. Se recuerda que leímos no hace mucho que habían reconquistado un territorio que estaba en lo que hoy se considera como Siria. O sea que era una extensión bastante grande. Lo importante es que los profetas Amós y el profeta Oseas, que lo vamos a leer, sobre todo este último, nos pintan muy claramente una imagen de la extrema maldad de la nación de Israel en esa época. Dice Oseas, y esto es tremendo, oigan lo que dice Oseas: no hay verdad ni misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre. ¿Les suena desconocido? Esa es la descripción que da Oseas de los finales del reino de Israel. Parece una descripción de lo que estamos viendo hoy en día. Dice, no había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Y todo el mundo cómo estaba? De lo más contento. Todo el mundo estaba de lo más contento con lo que estaba pasando, sin saber lo que tenían a la entrada de la casa. Dice, prácticamente prevalecía el principio de que el Señor no podía dejar de defender a su pueblo, pecador como era siempre, y cuando que la gente le rindiera homenaje externo de sacrificio y ceremonia. O sea que todo el mundo pensaba que mientras tuviera un culto exterior, todo estaba bien, en el norte y en el sur, porque vamos a ver que los profetas decían, vienen los babilonios, y la gente del sur decía, pero ¿qué babilonio? Si mira el templo tan grande que tenemos y el culto tan magnífico, los sacrificios, y los babilonios estaban pegaditos a la entrada de Israel. Por eso que los profetas siempre han sido molestos. Los profetas han sido, por eso casi ninguno ha muerto en su cama. Los profetas han sido molestísimos, porque es que dicen lo que la gente no quiere. Yo creo que hoy en día lo que hay es carencia de profetas. Pocos profetas. Oseas fue un hombre que habló en contra de la presunción y la superstición y el libertinaje de la tierra. Porque a todo esto había un apogeo tremendo económico en el reino de Israel. Todo marchaba de lo más bien en el reino habían conquistado territorio. De verdad, sinceramente, la lección bíblica más magistral sobre el sentido del sufrimiento no la encontramos en el libro de Job. Todo el mundo cuando va a poner un ejemplo de sufrimiento dice, léete el libro de Job. La lección bíblica más magistral de sufrimiento está en el exilio babilónico. Esa es la esencia del sufrimiento del pueblo de Dios. Porque aparecen en medio de una crisis de un pueblo, pero que también puede ser una crisis de modelo personal.
Nosotros, inclusive hablando de Israel, no podemos entender lo que fue esta dispersión babilónica ni el fin del judaísmo en el año 70, no lo podemos entender con nuestras mentes, porque los hebreos consideraban que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios. Ellos no podían adorar en ningún otro lugar de Israel, solamente Dios lo había dicho, un solo altar, un solo sacerdocio, un solo templo, una sola ley, una sola adoración. Todas las tribus de Israel, si querían adorar a Dios, tenían que subir a Jerusalén, porque no había, y esto es un punto muy importante, no había adoración sin sacrificio. Y yo creo que lo repitamos, eso es muy importante. No hay adoración, se lo voy a repetir, no hay adoración, y eso está escrito aquí, en todo el libro de Levítico. Búscame una adoración de Israel sin sacrificio. No existe. ¿Por qué le hago que repetirle eso? Porque hoy en día sigue estando principio, porque lo que era en Israel, lo que era en Israel prefigura, ahora en nosotros es perfecto. Y si no había adoración sin sacrificio, hoy en día no hay adoración sin sacrificio. Por eso la única iglesia que tiene adoración es la iglesia católica, porque lo tenemos en el sacrificio de la misa. Los protestantes dicen, vamos a hacer un llamado al altar. ¿Qué altar? ¿Qué altar tienen ellos? Una plataforma con un tipo parado con una cosa como esta. Eso es el tema que yo tengo en Apologética Siloé, que se llama la falsa adoración. Sin sacrificio, y eso es Levítico, no hay adoración. La única iglesia que tiene establecido un sacrificio unido a la adoración es la iglesia católica, porque para nosotros la adoración es la Eucaristía, y la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero por eso en Israel los sacerdotes eran los encargados del culto, o sea que el pueblo no podía relacionarse directamente con Dios, se limitaba a entregar la ofrenda a los sacerdotes para que ellos hicieran el sacrificio. La religión de Israel era una religión alejada del pueblo, o sea, ellos venían al templo, pero ellos el cordero se lo tenían que dar al sacerdote. El sacerdote subía a un altar, que si ustedes se acuerdan cuando pusimos los videos, no era un altar como este. El altar de Israel, del templo, era del tamaño de toda casa Caná. Era una cosa altísima, lejísimo del pueblo, donde ellos hacían ahí toda la adoración. La religión de Israel era una religión bastante alejada del pueblo. El pueblo allí, la adoración aquí. Por eso no entendemos la tragedia que es que a perder el templo, los judíos se quedaron hasta el día de hoy sin la posibilidad de relacionarse con Dios. Ni siquiera indirectamente, porque ellos se relacionaban con Dios antiguamente como indirectamente. ¿A través de quién? Del sacerdote, que le ofrecían el sacrificio. Ellos se relacionaban con Dios indirectamente. Pues después del exilio y después de la destrucción del templo en el año 70, Israel se quedó sin ninguna posibilidad de relacionarse con Dios. Eso es el gran horror del judaísmo. Y fíjate qué interesante, porque yo me gusta relacionar una cosa con otra. Israel se les relacionaba con Dios a través de ¿quién? Fíjate que ahora en la nueva alianza nosotros nos relacionamos con Dios a través de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Sigue siendo exactamente lo mismo. Por eso que ahora usted entiende cuando Cristo le dijo a los samaritanos, va a llegar el día que a Dios no se va a adorar ni en este templo ni en el otro. Porque el templo de Dios la adoración de Dios estaba relacionado a un lugar específico. Cristo va a decir, en espíritu y en verdad se va a adorar en todas partes. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, está la verdad. Y esa es la verdadera adoración. Israel, y por eso le estoy diciendo todo esto, porque van a ver después por qué, Israel perdió todo tipo de relación con Dios en el momento del exilio. Y fíjate, el pueblo estaba totalmente apartado de la ley, el pueblo no conocía la ley, los ciudadanos israelíes eran personas vacías, llenas de cultos paganos, a pesar que iban al templo a ofrecer. Había una crisis moral tremenda y para colmo se quedaron sin la adoración, sin la forma de relacionarse a Dios y fueron llevados a un país totalmente pagano. O sea que eso fue algo tremendo.
Y un salmo que nos habla bien de esta deportación es el Salmo 37. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice, a la orilla de los ríos de Babilonia, nosotros nos sentábamos a pensar en Sión? Y dice el Salmo, los babilonios nos decían, canta en canciones de su tierra. Ellos dicen, ¿cómo cantar a Dios en un pueblo extraño? ¿No han oído ese Salmo? Hay un grupo que se llama Bonnie M, que en los años 70 hicieron una canción que se llamaba Los ríos de Babilonia. Pues léense el Salmo 137, es un salmo de la angustia de Israel en una tierra pagana totalmente alejado de Dios, donde ellos cuelgan la cítara en los árboles y se niegan a cantarle a Dios. Y dicen, ¿cómo cantar a Dios en una tierra extraña? ¿Cómo cantar a Dios en una tierra pagana? Le habían quitado lo que le daba sentido a toda la historia de Israel como individuo y como nación. Lo bueno de esto es que tras este terrible dolor inicial del pueblo de Dios, se producen, que vamos a ver ahora, dos reacciones diferentes. O sea, vamos a ver, porque todavía no hemos llegado, pero Judá también fue llevado para el cautiverio babilónico. Vamos a verlo después, como Judá la cosa no mejoró y Judá terminó también en Babilonia. O sea, está Israel y está Judá. Para mí, que para los babilonios, ellos todos, Judá e Israel, ¿qué cosa eran? Era lo mismo. Era como piensan los tontos hoy en día, los liberales, esta gente que apoyan a los islámicos, que los islámicos, porque usted ha visto que, yo he visto que nadie se ha dado cuenta en este lío de Black Lives Matter, esta cosa, y he visto unas cuantas mujeres musulmanas con la cabeza tapada. Estas cosas de Black Lives Matter, la agenda gay, el aborto, la feminista, toda esta gente apoyan el Islam. ¿Por qué apoyan el Islam? Porque el Islam es anticristiano. Pero ellos no saben que para los islamitas, ellos y nosotros somos exactamente lo mismo. Como para Babilonia, judíos e israelitas eran exactamente lo mismo. Es una lección que ellos van a aprender demasiado tarde. Pero vamos a ver una nación, las dos naciones, que es un solo pueblo dividido en dos naciones. Esta gente, con un dolor tan terrible porque los dos perdieron la adoración a Dios, la identidad nacional, ¿cómo van a reaccionar totalmente diferente uno de otro? ¿Cuál fue la reacción de Israel? Israel es el reino del norte, el reino que no tenía la promesa. Los exiliados de Israel en Asiria caen en una tremenda desesperación. La alienación, está perdido dentro del ambiente que ellos estaban. ¿Tú sabes lo que logró en Israel? Que poco a poco fueran perdiendo la identidad de israelita. Sin el Dios que les define a ellos como un pueblo, al perder el Dios que los define a ellos como un pueblo, se sintieron ellos abandonados y traicionados por Dios. Acuérdense, la relación de Israel con Dios era una relación horrible, porque ellos tenían judaísmo mezclado ¿con qué? Con paganismo. Eran gente ignorante de su fe. Y como siempre le pasa a los ignorantes, cuando algo le pasa, ¿a quién le echó la culpa de lo que le pasaba? A Dios. Ha cambiado el asunto. A mí me escriben en EWTN rara la semana que no me escribe alguien diciendo, ¿por qué Dios me? ¿Y por qué Dios me? Y yo siempre le digo, antes de preguntar por qué Dios te, averigua qué cosa es lo que tú andabas haciendo. Porque nuestro Dios no es un Dios sangriento que le guste el castigo. Dios te está diciendo que algo tienes que cambiar en tu vida. Pero eso fue lo que le pasó a Israel. Después que ellos habían abandonado a Dios, ¿a quién le echaron la culpa? A Dios de abandonarlos a ellos. Sin acordarse de la frase de San Agustín, porque no lo tenían, pero nosotros sí, que el que se aleja de Dios. Esa frase debe estar en la Biblia, porque esa frase es bíblica. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. ¿Qué fue lo que le pasó a los israelitas del norte? Perdieron su fe. Ay, hermano, cuando tú pierdes tu fe, tú pierdes tu identidad. Nuestra identidad está ligada a nuestra fe. Cuando tú pierdes ¿qué le pasa a mucha gente hoy en día que están en esos movimientos que acabo de mencionar? Que han perdido la fe. Y al perder la fe, perdieron la identidad y todo lo que conlleva una identidad. Por eso, perder la fe y perder la identidad, las tribus que comenzó por un abandono de Dios. Después vino el desastre
de la movida de la dispersión a Babilonia. Cuando llegan a Babilonia, ellos se ponen bravísimos porque piensan que Dios los abandonó, sin darse cuenta que ellos primero lo habían abandonado. Y como respuesta que Dios me abandonó, yo me alejo de Él. Perdieron la fe y perdieron ¿qué cosa? La identidad y desaparecieron. Punto. Desaparecieron por el proceso que les acabo de explicar, por asimilación. Al perder la identidad, tú te asimilas con cualquiera que es más fuerte. Eso fue lo que le pasó a Israel. Nada, todo eso de los mormones que dicen que se montaron en unos troncos y vinieron para América a hacer un reino aquí, todo eso es delirius tremens, digno de electroshock. Porque los mormones dicen, y no lo inventé yo hubiera sido incapaz de inventar esa calumnia, porque suena como una calumnia, pero está en el libro de ellos, yo tengo todos los libros en mi casa. Los mormones dicen que las 10 tribus de Israel hicieron unos troncos huecos, como unos submarinos, y se metieron adentro y vinieron para Missouri. Y en Missouri levantaron un templo igual que el de Jerusalén, y pusieron levitas y todo eso. Entonces cuando Cristo resucitó, vino para Missouri. A mí me da esa pena decirlo porque parece que estoy riéndome de ellos y eso es lo que está escrito en los libros de ellos. Y lo mejor de caso, en el libro de Nefi, dice que cuando Dios le manda a hacer los troncos huecos, que para mí es el inventor del submarino, cuando le manda a hacer los troncos huecos para meterse adentro, Nefi se dio cuenta de que el hueco, pues donde habían entrado, Dios los mandó a tapar. Entonces Nefi le dijo a Dios, pero nos vamos a ahogar. Y entonces Dios le dijo, bueno, quítalo de vez en cuando. Así que Nefi sabía más de submarinos que eso está en el libro de ellos, que lo he estudiado yo muy bien. Algo totalmente demencial. Pues otros que si se fueron al Tíbet, para ningún lado, para Tíbet había que atravesar montañas, en esa época no es como ahora. Las tribus de Israel se quedaron donde mismo fueron y se asimilaron. ¿Por qué se asimilaron? Porque perdieron la identidad. ¿Y por qué perdieron la identidad? Porque perdieron la fe. Por eso si tú pierdes la identidad de lo que eres, pierdes la fe y terminas siendo exactamente como los demás. Esa es la reacción de Israel, una reacción de ira, una reacción de alejamiento, una reacción de asimilación con los que los deportaron y se olvidaron de Israel. Ahora, ¿cuál es la reacción de Judá? Y esto es importante. Los exiliados de Judá en Babilonia, por supuesto, pasaron un momento de desesperación inicial, como no pasaron una desesperación viendo que te sacan de tu país y te llevan esclavo atravesando desiertos, te llevan esclavo a una nación extraña, a ti, a tus hijos, a todo el mundo. Pero sin embargo, lo que le pasa a Judá es que terminan encontrando un sentido a lo que ocurrió. Fíjate la diferencia. Israel, que es lo que la coge con Dios, porque Dios me hizo esto y me alejo de Dios. ¿Qué hace Judá? Encuentra sentido a lo que les está pasando. Consideran, eso es lo que le pasa a Judá, considera que su situación es un castigo por la idolatría que se adueñó del reino de Judá. Y ellos llegan a entender que este exilio, lejos de ser el final de Judá, es un periodo de purificación. Los que fueron al retiro de Tampa, en Pentecostés, esto fue lo que yo hablé, que le pasó a Judá y que nos pasa a nosotros. ¿Qué le pasó a Judá? Judá pasó un desierto de verdad y a través un desierto alejado de Dios de todo. ¿Y qué fue la decisión que él tomó? Revisar su vida y decir, esto no va a ser para mal, esto va a ser para mejor. Creo que hablamos del desierto espiritual que a nosotros nos pasa en la vida, que tú no tienes deseo de ir a la iglesia, no tienes deseo de las cosas de Dios, te sientes seco como Israel cuando atravesó. Pero entonces eso, cuando un creyente pasa un desierto espiritual, tú sales de ahí purificado y sales más fuerte que anteriormente. No hay ningún santo que no haya pasado un desierto espiritual. Por eso el retiro que dimos, que ustedes lo pueden leer en Apologética Siloé, en la primera página, las 5 charlas, el retiro que dimos fue analizando esto mismo que le pasó, y hablamos inclusive de Israel, cómo Israel, cuando digo Israel me estoy enredando con Judá, vamos a decir de otra forma. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Se lavó las manos, le echó la culpa a Dios, a mí no me importa a Dios, yo sigo con lo mío, ya que estoy aquí voy a adaptarme a las cosas de aquí porque hay que vivir bien y se acabó. ¿Qué hizo Judá?
reflexionó, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Y cómo reflexionó? Se dio cuenta, encontró el porqué, y después se dio cuenta que si Dios los amaba a ellos ese tiempo, no iba a ser un tiempo de destrucción, sino un tiempo de purificación. Y más que nunca, aquí es donde se enraiza en el corazón de israelita la creencia del Mesías que viene a liberar. Porque ellos dijeron, el Señor se lo prometió a David, que su reino va a estar eternamente y que uno de ellos se va a sentar en un trono. Aquí cuando la idea del Mesías empieza a tomar mente en Israel, a través de la reflexión de esto que nos pasó. Si estamos ahora así, tenemos la promesa de que uno de nosotros se va a sentar en un trono para siempre. Esto que está pasando es una purificación para llegar a aquello que nos ha sido, a ese que va a venir. O sea que lo importante este tiempo de Judá en Babilonia fue un tiempo de reflexión, y es lo que da origen, no da origen porque ya está profetizado, pero enraiza en ello la idea de que va a venir un Mesías libertador. Un pueblo que se llenó de esperanza y encontró un sentido a la situación que estaba pasando. Por eso cuando uno está pasando una situación mala, uno tiene que buscar el sentido de por qué está pasando esa situación. Y no verlo como que se acabó, sino como un tiempo de prueba para algo que viene, que es totalmente mejor que lo que tú has pasado. Tú tienes dos actitudes ante una mala situación en tu vida: la de Israel o la de Judá. Puedes decir, si te dio un sinvergüenza, no se ocupa de mí, me voy a volver un sinvergüenza como todos los sinvergüenzas, y ahí terminas en la tumba. O un tiempo como de Israel, voy a reflexionar por qué me está pasando lo que me está pasando, y encontrar solución y esperanza. Por eso Judá encontró un vigor tremendo, y en lugar de abandonar su fe y asimilarse, renuevan la fe de Judá y dan un cuerpo de mayor moralidad al judaísmo. Lo que hizo Judá en este tiempo de Babilonia, en vez de hacerse tan depravados como los babilonios que hicieron, se replegaron en guardar sus leyes morales, y fueron más morales que cuando vivían en Judá. O sea que la moral de Dios se asentó. Y aquí es importante, porque es importante esta etapa de Judá, porque en Judá nace la sinagoga. Anterior a esto, ¿usted había oído mencionar la sinagoga? No existe la sinagoga anterior a esto. Cuando Judá está en Babilonia, ellos se empiezan a reunir en casa, todos los judíos, para reflexionar qué fue lo que los llevó a ellos a esa situación. Y empiezan a hacer este tipo de casa de oración, donde no pueden hacer sacrificios, pero hacen reflexiones de la palabra de Dios, y empiezan a hacer este tipo un tipo de culto de oración, no de adoración. Pero la sinagoga nace en Babilonia. Cuando ellos regresan a la tierra de Judá, de lo que va a ser Israel, que estaba abandonada, cuando ellos regresan, ¿qué es lo que ellos traen de Babilonia? El concepto de sinagoga. Y hasta ese momento, que en todos los pueblos de Judá no había nada, lo único que había era el templo de Jerusalén. En los demás pueblos no había absolutamente nada. Después del regreso viene la bendición, que en cada pueblo hay una casa de oración donde se reflexiona y donde se forman a las nuevas generaciones de judíos, que hasta ese momento no lo había, porque nadie podía ir al templo, y cada cual enseñaba a sus hijos lo bien que le parecía. Pero como ellos cogieron la experiencia de lo que había pasado por no formar bien a sus hijos, ponen a la sinagoga, se establece el Bat Mitzvah, cuando los niños tienen que hacer un estudio serio del judaísmo para leer la ley. O sea, vemos que para Israel el destierro fue su desaparición. Para Judá, ¿qué es lo que fue? Su florecimiento espiritual, porque Judá no podía seguir como iba. Por eso, ya ellos no se limitan a que si los sacerdotes vayan a Dios y los dejen a ellos fuera. Ellos ya empiezan a establecer una relación con Dios. Por eso, cuando finaliza el exilio y reconstruyen el templo de Israel, se restablece el culto del templo, pero la sinagoga sigue funcionando. La sinagoga va a ser la base del conocimiento del pueblo judío. Ya no más nunca va a ser un pueblo ignorante de la ley, más nunca va a ser un pueblo, hasta el día de hoy, ignorante de sus raíces. Por eso, cuando ellos vuelven a ser echados, cuando van a la nueva diáspora, fuera de Israel es destruido por 2000 años, ellos mantuvieron en todos los lugares que fueron el concepto de la
de la sinagoga. Y por eso, si no se perdió la identidad judía en 2000 años, es por el concepto de sinagoga. Si no llega a haber sinagoga, Israel hace 2000 años que hubiera desaparecido. Porque la sinagoga es el centro de formación. Y por eso uno a veces que tiene que pensar cómo está la formación de las nuevas generaciones en la Iglesia Católica. No sé, Esperanza, tú das catecismo, ¿no? ¿O daba? ¿Tú lo sigues dando? ¿Es alguien más aquí que sea catequista? Por allá otra hermana que es catequista. A uno tiene que preguntarse, ¿cómo está la formación de los muchachos que nosotros estamos enseñándolos? Porque ese es el futuro de la iglesia. ¿Es una formación para la primera comunión cuando se van y no vuelven más hasta el día que se casan? ¿O es una formación que le estamos dando verdaderamente profunda para que ellos lleven? Yo estuve leyendo una parroquia de España que el cura cogió la parroquia, y era una parroquia, dentro de lo mal que está la cosa, bastante bien, era un pueblecito y había 1.400 familias que iban a la parroquia. O sea, la parroquia no estaba mal, pero el padre se dio cuenta, yo lo leí ayer antier, el padre se dio cuenta que la catequesis era solamente para la primera comunión. Cuando se acababa la primera comunión, ojos que te vieron ir. Y tú sabes, entre las cosas que el sacerdote hizo muchos cambios en la parroquia, lo primero que hizo fue que quitó la catequesis. Uno dirá, ¿cómo quitar quitó la catequesis y implantó un sistema de oratorio, que le puso oratorio, como el oratorio de San Felipe de Neri o de San Juan Bosco. O sea que no hay un curso para hacer la comunión. No hay un curso para hacer la comunión. Los niños vienen al oratorio. Dice que en una capilla la pusieron medio oscura, con velas, con música gregoriana, y oraban junto con los niños y después le daban una explicación cada día le daban una explicación a los niños. Pero después, los que daban las explicaciones, ellos decidían, de todos los niños que van, cuál era el que estaba preparado para la primera comunión. ¿Y tú sabes qué? Dio un resultado increíble que en muchos lugares de España se está poniendo. Porque ya el niño no va a pasar un curso que cuando termine el curso tomo la comunión. Tú vas ahí a coger un estudio a ver si tú eres digno de recibir la comunión. Y cuando ya las personas, los que dirigen el oratorio, se dan cuenta que el niño está preparado, ya el niño tiene una base, porque la meta no era tomar la comunión, la meta era crecer en la fe, y la comunión es como un paso que se determina por tu grado de crecimiento espiritual. Yo encontré eso fascinante, porque tanto antes como ahora, siempre la catequesis ha sido como un paso que termina con la comunión. Y por eso que estamos como estamos, porque nuestras generaciones no se están formando bien. Antiguamente las generaciones se formaban en la casa, pero ¿quién ahora forma a sus hijos en la casa? Muy poca gente. Todo el mundo espera que el catecismo forme a los hijos. Por eso yo creo que los catequistas tienen una gran responsabilidad, deben orar, porque no deben limitarse al texto que les ponen. La importancia de ello no debe ser que el niño tome la comunión, sino de que el niño tenga un conocimiento de Dios. Verdaderamente estamos en la vida para aprender y para crecer, no para coger un cursito. Esto que hemos visto de Israel y de Judá nos enseña una cosa: cuando somos capaces de ver nuestra historia como individuos, cuando somos capaces de en esta historia que nosotros vemos encontrar su significado, cuando en esta historia podemos ver que es un plan de Dios, nosotros tenemos fuerza para seguir adelante con ánimo y con fe. Cuando no le damos a la historia nuestra ningún significado, entonces todo parece absurdo y cualquier golpe te separa de la fe de Cristo y pierdes tu identidad. Por eso es importante, y lo recalco, si cada cosa que nos sucede en la vida la viéramos como una oportunidad que nos envía Dios para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, en lugar de caer en la desesperación, hermano, lo aceptaríamos con agradecimiento, tratando de reaccionar de la mejor forma posible y aprender la lección que nos están dando. Por eso, de esa forma, en lugar de ver nuestra vida como un camino lleno de piedras, nos va a hacer el Señor descubrir que cada una de esas piedras es una realidad de nuestra vida que tenemos que superar. Porque somos nosotros mismos los que hemos puesto ahí. Hermano, corresponde a nosotros mismos la elección
de usarlo a nuestro provecho como Judá, o simplemente tropezar con la piedra y caer herido como le pasó a Israel. Los dos tenían la misma piedra, uno la cruzaron y otros tropezaron y se quedaron ahí. Hemos visto ya, como les dije ahorita, estamos en esta vida para aprender y crecer, no para vacacionar. Y Dios actúa como un buen maestro. Israel aprendió la lección. Y hay cristianos que la han aprendido. Aunque todavía quedan algunos que vienen. Si hay un Dios tan bueno, ¿cómo puede permitir tal atrocidad? Pero no voy a entrar en ese tema porque ya le expliqué la sombrilla. Y si saco otra vez la sombrilla, ustedes me van a matar. Fíjate, el mismo holocausto judío. El mismo holocausto judío fue un horror, ¿no? Sin embargo, ¿para qué sirvió el holocausto judío? Para que después de 2000 años se estableciera de nuevo la nación de Israel. Tú no ves como todos los judíos tienen que haber recapacitado, pero algunos, ¿por qué el holocausto? ¿En qué llegamos nosotros a hacer en el mundo? ¿Y cuál fue la conclusión de este sufrimiento tan grande? Lo que nadie esperaba, nadie antes del holocausto pensó ni remotamente que un día se iba a establecer Israel como nación, porque ni territorio tenía, porque el territorio estaba ocupado. Fíjate como ahora dice San Pablo, todo obra para bien del que cree en Cristo. Verdaderamente eso es algo que nosotros tenemos que estudiar en esta lección bíblica. Esta es una gran lección bíblica que nos puede ayudar a ver bajo una luz de esperanza nuestras crisis personales. Y no solo nuestras crisis personales, también las crisis de la sociedad, e incluso la crisis actual de la iglesia. Porque hay una crisis en la iglesia, el que no lo vea tiene que estar loco. Y en el mundo ni hablar, pero tenemos dos opciones. Como Israel, tropezar y quedarnos ahí, perdernos, o como Judá, brincarla, sabiendo que esa piedra está ahí para que nosotros crezcamos y seguir para adelante. Si nos quedamos, ay, pero qué mal está esto, ay, pero qué mal está esto, y cada día va peor, esto se pone peor y esto no es quien lo arregle. Nos quedamos como Israel, terminamos perdiendo la fe y terminamos perdiendo la identidad. Pero cuando tú haces como Juan escribió el Apocalipsis, que Juan escribe el Apocalipsis, la gente piensa que es un libro de castigo, la iglesia, el Apocalipsis es un libro de esperanza. Juan escribe el Apocalipsis diciéndole a los que estaban sufriendo las persecuciones, todo esto que están pasando, Dios tiene el control en la mano y todo eso tiene un propósito en el plan de Dios. Sé tu parte del plan de Dios, no de los que pierden la identidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una señora ayer